La pistola no le apuntaba directamente, pero bien podría haberlo hecho. Jimena se quedó inmóvil en la sala VIP privada del Club Flor de Loto. Su bandeja de servicio temblaba en sus manos, mientras tres hombres con trajes caros rodeaban a su falso novio. Santiago, el hombre que le había ofrecido 100,000 pesos mexicanos para que fingiera ser su novia durante un fin de semana, se movió con una precisión aterradora. En un momento estaba a su lado, al siguiente tenía la muñeca del hombre armado doblada en un ángulo antinatural, el arma chocando contra el suelo. Cualquiera que amenace lo que es mío me responde a mí. La voz de Santiago era hielo envuelto en seda, sus ojos más oscuros de lo que ella los había visto jamás. La temperatura en la habitación bajó 10 grados. Y ella es mía. Las palabras enviaron un escalofrío involuntario por la espalda de Jimena. Esto no era parte de su acuerdo. Esto ya no era una farsa. Ella sabía que Santiago era peligroso. Sabía que la boda a la que había accedido a asistir era más de lo que parecía. Pero no había sabido esto. No había sabido la forma en que él la miraría como si valiera la pena matar por ella. No había sabido que 3 días de fingir harían que su corazón olvidara que todo era una mentira. A Jimena le dolían muchísimo los pies. Llevaba 7 horas seguidas de pie, zigzagueando entre las mesas del Club Flor de Loto con eficiencia practicada, equilibrando bandejas de cócteles carísimos para una clientela que apenas notaba su existencia. La multitud del viernes por la noche era particularmente exigente. Empresarios celebrando negocios, parejas en citas caras, grupos de amigos quemando dinero de fondos fiduciarios como si nunca se acabara. Ella era invisible para ellos, solo otra mujer de piel morena con uniforme de mesera. Estaba allí para rellenar vasos y retirar platos y sonreír cortésmente sin importar cómo le hablaran. Señorita, llevamos 10 minutos esperando nuestras bebidas. Espetó una mujer, una pulsera de diamantes atrapando la luz tenue mientras gesticulaba con impaciencia. Me disculpo por la espera, dijo Jimena con suavidad, dejando su pedido con la misma gracia profesional que había perfeccionado durante 3 años de trabajo de servicio. ¿Puedo traerles algo más? La mujer la despidió con un gesto, ya volviendo a sus acompañantes. No, gracias. Ningún reconocimiento, solo la suposición de que Jimena existía únicamente para servir. Estaba acostumbrada. Había aprendido temprano en la vida que ser una mujer de piel morena, de 1,80 m de estatura, con rizos naturales, significaba que era invisible o hipervisible, dependiendo de la habitación. Aquí, en el Club Flor de Loto, el establecimiento de lujo más exclusivo de la Ciudad de México, propiedad de una influyente familia de ascendencia coreana, ella era definitivamente lo primero. Jimena se movió hacia la barra, calculando mentalmente sus propinas para la noche. Si tenía suerte, ganaría unos 5,000 pesos mexicanos. Entre este trabajo y su turno de la mañana en la cafetería de Tepito, podría realmente pagar el alquiler este mes. Incluso podría tener suficiente para arreglar la fuga en su baño que su casero seguía olvidando de atender. Marcos, el gerente de piso, apareció a su lado con su tableta. La sala VIP 7 necesita servicio, cliente de alta prioridad. Se le revolvió el estómago. Las salas VIP significaban propinas más grandes, pero también clientes más exigentes. Y alta prioridad era código para alguien importante que te haría la vida imposible si algo salía mal. ¿No puede ir alguien más? Preguntó por ti específicamente. La expresión de Marcos era indescifrable. Dijo que te vio trabajando en el piso antes. Te quiere solo a ti para la noche. Un frío escalofrío de inquietud recorrió la espalda de Jimena. En su experiencia, cuando los hombres ricos pedían meseras específicas, rara vez terminaba bien. Marcos, yo no hago servicio privado. No es así, bajó la voz. Es Santiago Garza, sobrino del dueño del sindicato criminal de la ciudad, aunque no lo llamamos así en su cara. Es particular pero profesional. Solo mantén su vaso lleno y no hagas preguntas. ¿Sindicato criminal? Dios mío. Jimena había oído rumores sobre la verdadera propiedad del Club Flor de Loto, sobre el imperio comercial legítimo que encubría algo mucho más oscuro. Deliberadamente, nunca hacía preguntas,
Nunca miraba demasiado de cerca a los hombres con trajes caros que ocupaban los pisos VIP y hablaban en voz baja sobre envíos y territorio. Necesitaba este trabajo demasiado como para ser curiosa. Está bien, dijo, enderezando los hombros. ¿Qué bebe? Él mismo te lo dirá. La sala VIP estaba en el séptimo piso, accesible solo por un ascensor privado que requería una tarjeta especial. El pasillo estaba tranquilo, aislado del ruido del club de abajo, decorado con un minimalismo moderno y elegante que gritaba dinero. Jimena se detuvo frente a la puerta marcada con el número 7, respiró hondo y llamó. Adelante. La voz era profunda, acentuada, y exigía obediencia inmediata. Jimena entró e inmediatamente comprendió por qué Marcos había llamado a este hombre particular. Santiago Garza estaba sentado solo en una mesa posicionada para contemplar las ventanas del suelo al techo que mostraban el brillante horizonte de la Ciudad de México. Tendría unos 35 años, devastadoramente guapo de una manera que le secó la garganta. Mandíbula afilada, ojos oscuros e intensos, cabello negro peinado con una perfección casual. Llevaba una camisa blanca impecable con los 4 botones superiores desabrochados, revelando un pecho musculoso y el borde de lo que parecía ser un tatuaje en el cuello. Todo en él irradiaba un poder controlado, peligro envuelto en colonia cara y ropa a medida. ¿Eres Jimena? No fue una pregunta. Sí, señor, yo me encargaré de usted esta noche. Mantuvo su voz profesional, su expresión neutra. ¿Qué desea beber? Siéntate. Disculpe. Siéntate. Hizo un gesto hacia la silla frente a él. Quiero hablar contigo. Cada instinto le gritaba que se negara, que buscara una excusa y se fuera. Pero este hombre era claramente alguien importante, alguien que podría hacer que la despidieran con una sola palabra. Lentamente, con cuidado, Jimena se sentó. Santiago la estudió con una intensidad que le erizó la piel. Su mirada recorrió su rostro, su cabello natural recogido en un moño bajo, la curva de su cuello antes de volver a encontrarse con sus ojos. No era lascivo, era evaluador, como si estuviera valorando si ella cumplía algún criterio específico. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Preguntó. 3 años, y antes de eso varios puestos de servicio. Señor, si esto es sobre mi desempeño, necesito una novia para el fin de semana. La declaración fue pronunciada con la misma autoridad casual que pedir una bebida. Te pagaré 100,000 pesos mexicanos. Jimena parpadeó, luego volvió a parpadear. Disculpe, ¿qué? Mi hermana se casa el fin de semana. Mi familia me ha estado presionando para que me asiente, para que deje de centrarme tanto en los negocios. Si aparezco solo de nuevo, pasaré todo el fin de semana esquivando citas a ciegas y sermones. Se recostó, su camisa tensándose sobre su pecho. Necesito una pareja, alguien que pueda interpretar el papel de manera convincente, alguien que no haga preguntas sobre mi trabajo ni intente extender el acuerdo más allá de los términos acordados. ¿Quiere pagarme para que finja ser su novia? Su voz salió plana de incredulidad. Sí, señor, soy mesera, no acompañante. No te estoy proponiendo sexo. Su tono contenía un atisbo de irritación. Necesito a alguien que me acompañe a una boda, le sonría a mis parientes y actúe de forma cariñosa durante aproximadamente 48 horas. Eso es todo. Tendrías tu propia habitación de hotel, sin expectativas físicas más allá de lo necesario para vender la ilusión. Tomarse de la mano, quizás 1 o 2 besos castos si la situación lo exige. La mente de Jimena se aceleró. 100,000 pesos mexicanos. Eso era el alquiler de 3 meses. Eso era arreglar su coche que llevaba 2 semanas en el taller. Eso era un respiro que necesitaba desesperadamente. Pero este hombre era del sindicato criminal. Involucrarse con él, incluso de forma fingida, parecía una idea espectacularmente mala. ¿Por qué yo? Preguntó con cautela. Algo brilló en sus ojos oscuros. Eres hermosa, Serena. Sabes tratar con gente difícil con gracia. Te observé lidiar con esa mujer grosera de abajo sin perder la compostura. Y lo más importante, claramente necesitas el dinero lo suficiente como para considerar esta oferta, a pesar de que cada instinto inteligente te dice que la rechaces.
La precisión de su evaluación le dolió. Eso es bastante presuntuoso. ¿Me equivoco? No, Dios, no, no se le equivocaba. Jimena llevaba 3 semanas de retraso en su factura de electricidad. Sobrevivía con ramen y café, tomando todos los turnos que podía encontrar. 100,000 pesos mexicanos eran un salvavidas que no podía permitirse rechazar, por muy sospechosa que fuera la oferta. ¿Qué tendría que hacer exactamente? Su voz apenas era un susurro. La expresión de Santiago se suavizó ligeramente. Asistir a la cena de ensayo de la boda el sábado por la noche. La ceremonia y la recepción el domingo. Conocer a mi familia. Interpretar el papel de novia. Responder algunas preguntas sobre nuestra relación. Te informaré de todo lo que necesitas saber. Mi chofer te recogerá el sábado por la mañana. Regresaremos el domingo por la noche. Y eso es todo. Sin ataduras. Sin ataduras. Te irás con 100,000 pesos mexicanos en efectivo y nunca más nos veremos. Sacó su teléfono, escribió algo y le mostró la pantalla. Esto es la mitad por adelantado, el resto cuando regresemos el domingo por la noche. Jimena miró fijamente la pantalla que mostraba una transferencia electrónica pendiente de 50,000 pesos mexicanos. Le temblaban las manos. Esto era una locura. Absolutamente una locura. Necesito una respuesta, dijo Santiago en voz baja. Me voy por la mañana. Ella pensó en su aviso de desalojo, en su coche averiado, en la humillación de volver a pedirle dinero a su madre, en el peso de tener 28 años y apenas mantenerse a flote mientras todos a su alrededor parecían tenerlo todo resuelto. De acuerdo, se oyó decir Jimena. Lo haré. Los labios de Santiago se curvaron en algo que podría haber sido una sonrisa si hubiera llegado a sus ojos. Bien, dame tu número, te enviaré los detalles. Mientras recitaba su número de teléfono, observándolo introducirlo en sus contactos bajo Jimena fin de semana, se preguntó qué demonios acababa de aceptar. Pero cuando su teléfono vibró con la notificación de 50,000 pesos mexicanos en su cuenta, el miedo disminuyó ligeramente. Quizás podría sobrevivir a esto. Quizás por una vez en su vida tendría un golpe de suerte en lugar de tener que luchar por cada pizca de estabilidad. No tenía idea de que este fin de semana lo cambiaría todo. El sábado por la mañana llegó demasiado rápido. Jimena estaba de pie frente a su desgastado edificio de apartamentos en Tepito, agarrando una bolsa de viaje prestada y dudando de cada decisión que la había llevado a este momento. Apenas había dormido, su mente giraba en escenarios cada vez más catastróficos. ¿Y si Santiago mentía sobre sus intenciones? ¿Y si terminaba muerta en una zanja en algún lugar? ¿Y si esta boda era en realidad algún tipo de operación criminal? Pero luego revisó su cuenta bancaria, vio esos 50,000 pesos mexicanos y recordó que ya los había usado para pagar a su casero. Ya no había vuelta atrás. Un elegante Mercedes negro se detuvo precisamente a las 9:50 am. El chofer, un joven de ascendencia coreana, con un auricular y el rostro inexpresivo, salió y abrió la puerta trasera sin decir una palabra. Jimena se deslizó en el interior de cuero y encontró a Santiago esperando, luciendo de alguna manera aún más intimidante a la luz de la mañana. Llevaba pantalones oscuros y un suéter gris carbón que probablemente costaba más que su alquiler mensual, su cabello ligeramente revuelto como si se hubiera pasado las manos por él. «Buenos días», dijo, su acento más pronunciado de lo que ella recordaba. «¿Desayunaste?» «Estoy bien». Eso no fue lo que pregunté. Sacó una bolsa de papel de una panadería local. «Necesitarás energía hoy, come». Jimena se encabritó ante la orden, pero tomó la bolsa, encontrando un croissant aún caliente y fruta fresca dentro. Su estómago la traicionó con un fuerte gruñido. Había estado demasiado nerviosa para comer antes. Mientras mordía la pastelería mantecosa, Jimena sorprendió a Santiago observándola con una expresión que no pudo descifrar. «Necesitamos establecer nuestra historia», dijo mientras el coche se incorporaba al tráfico. «¿Cómo nos conocimos? ¿Cuánto tiempo llevamos juntos? Información básica el uno del otro». «De acuerdo». Jimena sacó su teléfono para tomar notas. «¿Dónde nos conocimos?» «En el Club Flor de Loto hace 3 meses. Eras mi mesera.
Te invité a salir esa noche y me dijiste que sí a un cliente. Eso parece improbable. La comisura de su boca se contrajo. Me dijiste que no 3 veces. Fui persistente. Finalmente, accediste a un café. Llevamos viéndonos desde hace 3 meses. Tiempo suficiente para hacer algo serio, lo suficientemente corto como para explicar por qué mi familia aún no te ha conocido. ¿A qué me dedico? ¿Les digo que soy mesera? Eres estudiante de posgrado, de literatura en la Universidad Iberoamericana. Trabajas a tiempo parcial para complementar tu estipendio. Las cejas de Jimena se levantaron. Eso es extrañamente específico y una mentira. Es una historia mejor que contraté a la novia de tu hermano por el fin de semana. La voz de Santiago era seca. Mi familia es tradicional. El estatus importa. Una estudiante de posgrado es respetable. Una mesera la verían como algo por debajo de mí. El clasismo casual le dolió. Aunque Jimena sabía que probablemente tenía razón, había experimentado suficiente juicio en su vida como para reconocer cómo funcionaban esas cosas. Está bien, ¿qué debo saber sobre ti? Durante la siguiente hora, Santiago la informó con eficiencia de negocios. Era el hijo mayor de la familia Garza, que dirigía un negocio de importación y exportación legítimo, que era en su mayoría legítimo. Su hermana, Xochitl, se casaba con otra prominente familia mexicano-coreana. La boda tendría aproximadamente 200 invitados, en su mayoría familiares y socios comerciales. Su madre era tradicional y particular. Su padre era complicado. ¿Complicado cómo?, preguntó Jimena. La expresión de Santiago se estremeció. Tiene expectativas, muy altas. Solo sé educada. Déjame hablar a mí la mayor parte del tiempo con él y estaremos bien. Se detuvieron en una boutique en el distrito Diamante de Polanco, donde esperaba una estilista personal. Santiago le entregó a Jimena una tarjeta de crédito. Consigue lo que necesites para el fin de semana. La cena de ensayo requiere atuendo de cóctel. La boda es formal, además de cualquier otra cosa. Zapatos, accesorios, lo que sea. Jimena miró fijamente la tarjeta negra en su mano. No puedo. Esto es demasiado. Considéralo parte del pago. Tienes que lucir el papel. Sus ojos se suavizaron ligeramente. Sé que esto es extraño. Sé que te estoy pidiendo mucho, pero yo cumplo mi palabra, Jimena. Haz este fin de semana por mí y te irás con tu dinero y nunca más tendrás que verme. Porque ese pensamiento de repente le pareció menos atractivo de lo que debería. La estilista, una elegante mujer de ascendencia coreana, llamada señora García, miró a Jimena de arriba abajo con una mirada evaluadora que le recordó incómodamente la evaluación inicial de Santiago. Pero en lugar de juicio, el rostro de la mujer se iluminó con entusiasmo profesional. ¡Oh, es preciosa! ¡Esos pómulos! ¡Esa piel! La señora García rodeó a Jimena como una escultora examinando mármol. La haremos absolutamente deslumbrante. Señor Garza, puede esperar fuera. 2 horas después, Jimena apenas se reconocía en el espejo. El vestido de cóctel para la cena de ensayo era de un color esmeralda profundo que hacía brillar su piel morena, ajustado perfectamente a su alta figura. El atuendo de la boda era aún más espectacular. Un vestido largo hasta el suelo en azul medianoche con delicadas cuentas que atrapaban la luz. La señora García había añadido joyas, zapatos, incluso un pequeño bolso de mano. Parece que ahora pertenece a su mundo, dijo la señora García en voz baja, ajustando la caída del vestido. Pero recuerde, siempre perteneció a cualquier mundo al que eligiera entrar. La ropa solo facilita que los demás lo vean. Las palabras golpearon a Jimena más fuerte de lo esperado. Había pasado gran parte de su vida sintiéndose como si estuviera afuera mirando hacia adentro, presionando su nariz contra el cristal de oportunidades que parecían reservadas para otras personas. Personas con dinero, con conexiones, con el color de piel o el origen adecuados. Cuando salió del vestidor con el vestido de cóctel esmeralda, Santiago se levantó de donde había estado trabajando en su teléfono. Por un momento, solo un latido, su expresión cuidadosamente controlada se resquebrajó, y ella vio algo salvaje cruzar su rostro. «Te ves hermosa», dijo, su voz más áspera que antes.
Perfecta. La forma en que él la miró le cortó la respiración a Jimena. Esto era fingido, se recordó a sí misma. Él le estaba pagando para interpretar un papel. Ese calor en sus dos ojos probablemente era solo aprecio por un trabajo bien hecho, por un accesorio que se vería bien en las fotos. Pero no se sintió fingido cuando sus manos se posaron en la parte baja de su espalda al salir de la boutique, cálidas y posesivas a través de la delgada tela de su vestido. No se sintió fingido cuando se detuvieron a almorzar en un tranquilo restaurante coreano. Y él pidió por ella en fluido coreano antes de traducir el menú, sus ojos bailando con diversión cuando ella admitió que nunca había probado la mitad de los platillos. Estás a punto de descubrir que la comida coreana te cambia la vida, dijo. Y cuando llegaron los primeros platos, tenía razón. Los sabores eran intensos, complejos, diferentes a todo lo que había experimentado. Santiago observó sus reacciones con placer indudable, ocasionalmente estirándose para colocar los mejores bocados en su plato. Cuéntame algo real sobre ti, dijo de repente, sorprendiéndola. Algo que no esté en el guión. Jimena dudó. ¿Por qué? Porque voy a pasar el fin de semana contigo. Me gustaría saber quién eres realmente, no solo quién estás fingiendo ser. Justo, quería ser escritora, admitió. Fui a la universidad comunitaria durante 2 años. Estudié literatura inglesa. Tuve que dejarlo cuando mi mamá enfermó. Necesitaba trabajar a tiempo completo para ayudar con las facturas médicas. Nunca regresé. Algo cambió en la expresión de Santiago. Todavía podrías volver. No es demasiado tarde. ¿Con qué dinero? ¿Qué tiempo? Trabajo 70 horas a la semana solo para pagar el alquiler. Las palabras salieron más amargas de lo que pretendía. Perdón por haber preguntado. No te disculpes. Su mano cubrió la suya en la mesa y el contacto le envió electricidad por el brazo. Eres extraordinaria, Jimena. Trabajar tan duro, sobrevivir por tu cuenta, eso requiere más fuerza de la que la mayoría de la gente tiene. Ella retiró su mano, incómoda con la intensidad de su mirada. No es fuerza, es solo lo que haces cuando no tienes opciones. Siempre hay opciones. La mayoría de la gente simplemente no tiene el valor de tomar las difíciles. Se recostó, creando distancia de nuevo. Mi familia construyó su imperio a través de decisiones difíciles. A veces me pregunto si tomamos las correctas. Había algo inquietante en su voz, un atisbo del hombre debajo del exterior de príncipe del sindicato criminal. Antes de que Jimena pudiera responder, su teléfono vibró. Él lo miró y se levantó. Tenemos que irnos. La cena de ensayo comienza en 3 horas. Hora de conocer a la familia. Mientras conducían hacia el lugar, una histórica finca en Valle de Bravo, el nerviosismo de Jimena regresó con toda su fuerza. Santiago debió haberlo sentido porque su mano encontró la suya en el espacio entre ellos, sus dedos entrelazados. Solo sígueme, dijo en voz baja. Y recuerda, este fin de semana eres mía. Actúa como tal. Sus palabras le enviaron un escalofrío que no tuvo nada que ver con el miedo. La finca era impresionante. Jardines bien cuidados y arquitectura elegante. Coches caros bordeaban la entrada circular. A medida que se acercaban a la entrada, la actitud de Santiago cambió por completo. El hombre que había sido casi cálido en el almuerzo desapareció, reemplazado por alguien frío y autoritario. Su mano en la espalda ya no era suave. Era posesiva. Cuando entraron en la zona de recepción donde los miembros de la familia se mezclaban, todos los ojos se volvieron hacia ellos, hacia él, irradiando poder y peligro, y hacia ella, la alta mujer de piel morena con el vestido esmeralda a su lado. ¡Santiago! Una hermosa joven con un vestido blanco corrió hacia ellos, claramente la novia, Xochitl. Realmente trajiste a alguien. No puedo creerlo. Xochitl, ella es Jimena. Jimena, mi hermana. La voz de Santiago se calentó ligeramente. Intenta no interrogarla demasiado agresivamente. Xochitl ya estaba abrazando a Jimena con entusiasmo. Oh, Dios mío, eres preciosa y estás saliendo con mi hermano imposible. Cuéntamelo todo. ¿Cómo te engañó para que entraras en esta relación? Antes de que Jimena pudiera responder, una mujer mayor de ascendencia coreana se acercó,
Su elegante bolso y su collar de perlas gritaban dinero antiguo. Sus ojos recorrieron a Jimena con la precisión de un francotirador evaluando un objetivo. Así que, dijo en un inglés con fuerte acento, «¿Esta es la chica?» La mano de Santiago se apretó en la espalda de Jimena. «Madre, ella es Jimena. Jimena, mi madre, la señora Garza». La temperatura en la habitación bajó varios grados. Este fin de semana, se dio cuenta Jimena con una creciente inquietud, iba a ser mucho más complicado de lo que había imaginado. La sonrisa de la señora Garza era amable, pero sus ojos eran calculadores. «Qué gusto conocerte, Jimena», dijo, cada palabra pronunciada con precisión. «Santiago nos ha contado muy poco sobre ti. Ven a sentarte. Cuéntamelo todo». No fue una petición. Jimena se encontró siendo conducida a una zona de asientos privada. La madre de Santiago a un lado, Xochitl al otro, mientras Santiago era apartado por su padre y varios otros hombres con trajes caros. Él la miró por encima del hombro con algo que pudo haber sido preocupación antes de desaparecer entre la multitud. «Así que», comenzó la señora Garza, su inglés impecable a pesar del acento. «¿Eres estudiante de posgrado?» «Sí, señora, literatura en la Ibero». La mentira salió más fácil de lo esperado. Literatura, qué artístico. La palabra no era precisamente un cumplido. ¿Y tu familia? Solo mi madre y mi hermana menor. Somos de Tepito. Jimena decidió mantenerse lo más cerca posible de la verdad. Mi madre trabaja en el sector salud. Mi hermana está terminando la preparatoria. Ya veo. La expresión de la señora Garza era indescifrable. ¿Y cómo conociste a mi hijo? Jimena lanzó su historia ensayada, agudamente consciente del escrutinio de la señora Garza. Xochitl, al menos, parecía genuinamente encantada, interrumpiendo con preguntas sobre su primera cita y si Santiago era tan mandón con ella como con los demás. «Es protector», dijo Jimena con cuidado, «pero respetuoso». «Eso es código para mandón», se rió Xochitl. «Mi hermano no sabe cómo no tener el control. Debe ser especial si realmente está dejando entrar a alguien en su vida». La mirada aguda de la señora Garza nunca vaciló. «Eres muy hermosa, Jimena, pero la belleza se desvanece. ¿Qué más aportas a una relación con mi hijo?» La pregunta era casi insultante, pero Jimena mantuvo su expresión neutra. Había lidiado con este tipo de racismo sutil y clasismo toda su vida. La suposición de que no tenía nada que ofrecer más allá de su apariencia, de que era de alguna manera menos digna. «Me aporto a mí misma, señora Garza. Mi inteligencia, mis valores, mi fuerza. Si eso no es suficiente, entonces quizás Santiago y yo no somos tan compatibles como pensábamos». Se encontró con los ojos de la mujer mayor directamente, aunque él parece pensar que valgo su tiempo. Por un momento, el silencio se extendió entre ellas. Luego, los labios de la señora Garza se curvaron en algo que pudo haber sido aprobación. «Tienes agallas. Bien. Santiago necesita a alguien que no se doblegue cada vez que da una orden». Se levantó, alisándose el bolso. «Hablaremos más tarde». Mientras se alejaba, Xochitl soltó un silbido bajo. «¡Santo cielo! Acabas de pasar la prueba. Ella generalmente se come vivas a las novias de mi hermano». «Bueno, no es que haya tenido muchas novias reales. Mayormente solo…» Se interrumpió, luciendo avergonzada. «¿Solo qué?», preguntó Jimena, aunque podía adivinar. «Digamos que Santiago no tiene relaciones. Tiene arreglos. Honestamente, pensé que serías otro de ellos». Los ojos de Xochitl eran amables, pero la forma en que te mira es diferente, como si importaras. La culpa se retorció en el estómago de Jimena. Esto era exactamente un arreglo, solo que no el tipo que Xochitl estaba imaginando. Antes de que pudiera responder, una mano fuerte se posó en su hombro. «¿Puedo robártela de vuelta?». La voz de Santiago era cálida, con una posesividad que hizo que varias mujeres cercanas miraran con abierta envidia. Xochitl sonrió. «Es toda tuya, pero trátala bien, o le diré a mamá que estás siendo un novio terrible». Santiago guió a Jimena lejos de su hermana, sus manos deslizándose a su cintura, en un gesto que parecía naturalmente sin esfuerzo. De cerca, ella podía ver la tensión en su mandíbula.
la tirantez alrededor de sus ojos. Mi padre quiere conocerte, dijo en voz baja. Solo sonríe, sé educada, y por el amor de Dios, no menciones nada de literatura o posgrado. Él hará preguntas que no podrás responder. Limítate a declaraciones vagas. Santiago, ¿a qué se dedica exactamente tu familia? La pregunta le había estado quemando en la mente todo el día. Sé que dijiste importación y exportación, pero no aquí. Su agarre se apretó ligeramente. Más tarde, prometo que te lo explicaré todo, pero ahora mismo necesito que confíes en mí. Confiar en él, el hombre que la había contratado para el fin de semana, el hombre cuyo apellido aparentemente inspiraba miedo, incluso entre otros criminales ricos, el hombre cuyo toque le hacía olvidar que esto se suponía que era una farsa. Antes de que pudiera responder, entraron en un estudio donde varios hombres mayores de ascendencia coreana estaban de pie alrededor de un escritorio, con bebidas en la mano. La conversación se detuvo de inmediato. El hombre detrás del escritorio, el padre de Santiago, levantó la vista con ojos idénticos a los de su hijo, oscuros, intensos, calculadores. Así que, dijo en un inglés perfecto y sin acento, la novia. El señor Garza era más bajo que su hijo, pero el doble de intimidante. Todo en él gritaba poder, desde su traje a medida hasta la forma en que los otros hombres en la habitación le deferían instintivamente. Estudió a Jimena con la misma mirada evaluadora que su esposa, pero más fría, más clínica. Jimena, este es mi padre. La voz de Santiago era cuidadosamente neutra. Padre, ella es Jimena. Señor, es un honor conocerlo. Jimena extendió su mano, orgullosa de que no temblara. El señor Garza la miró fijamente durante un largo momento antes de estrecharla con firmeza. No eres lo que esperaba. ¿Qué esperaba? La pregunta se le escapó antes de que pudiera detenerla. Un atisbo de diversión parpadeó en sus severas facciones. Alguien menos sustancial. Mi hijo suele elegir compañeras que son decorativas pero olvidables. Tú, sospecho, no eres ninguna de las dos cosas. Pudo haber sido un cumplido. Pudo haber sido una amenaza. Con esta familia era imposible saberlo. Gracias, señor. Eres bienvenida a la boda de mi hija, pero entiende esto. Se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando la voz. Mi hijo es importante para esta familia, para nuestros negocios. Si estás aquí para distraerlo, para debilitarlo, para causar problemas, te arrepentirás. ¿Me explico? El hielo inundó las venas de Jimena. Esto no era la advertencia genérica de un padre sobreprotector. Esta era una amenaza genuina de un hombre peligroso. Santiago dio un paso adelante, su mano moviéndose a la parte baja de la espalda de Jimena. «Padre, ya basta. ¡Basta!». Los ojos del señor Garza se movieron entre ellos, y algo cambió en su expresión. Interesante, muy interesante. Antes de que alguien pudiera elaborarlo, una campana sonó, señalando el inicio de la cena de ensayo. El señor Garza los despidió con un gesto, pero Jimena sintió su mirada quemarle la espalda mientras se iban. «Lamento eso», murmuró Santiago mientras se unían a los otros invitados que se dirigían al comedor. «Mi padre es cauteloso con cualquiera que entre en la familia. ¿Siempre es tan aterrador? Solo cuando le gusta a alguien». Los labios de Santiago se torcieron. «Si no te hubiera aprobado, ya nos estaríamos yendo». La cena fue un espectáculo de riqueza y tradición. Largas mesas decoradas con elaborados arreglos florales. Cada cubierto valía más de lo que Jimena ganaba en un mes. Ella estaba sentada junto a Santiago, quien mantuvo una mano posesiva sobre su rodilla durante toda la comida, ocasionalmente inclinándose para explicar los platos o traducir conversaciones. Su proximidad era embriagadora. El calor de su cuerpo, el sutil aroma de su colonia, la forma en que sus dedos trazaban patrones ausentes en su pierna que le hacían imposible concentrarse en la comida. Varias veces lo sorprendió observándola con una intensidad que no tenía nada que ver con su relación falsa. «Lo estás haciendo perfectamente», murmuró durante una pausa en la conversación, sus labios cerca de su oído.
Mi madre ha mencionado 3 veces cuánto le gustas. Eso es prácticamente efusividad para sus estándares. ¿Y tu padre? Si no le gustaras, lo sabrías. Su mano apretó suavemente su rodilla. Confía en mí, en eso. A medida que avanzaba la cena, Jimena observó la dinámica familiar con creciente fascinación. Las jerarquías cuidadosas, la forma en que las conversaciones cambiaban cuando el señor Garza hablaba, la corriente subterránea de discusiones de negocios disfrazadas de charla trivial. Esta no era solo una familia rica, era un imperio con toda la complejidad y el peligro que eso implicaba. También notó la forma en que otras mujeres miraban a Santiago. Varias intentaron entablar conversación con él, su lenguaje corporal abiertamente coqueto a pesar de la presencia de Jimena. Él fue educado pero distante, nunca quitando su mano de la pierna de Jimena, nunca dándoles más que una atención superficial. ¿Siempre tienes tantos admiradores?, preguntó ella medio en broma. Sus ojos se oscurecieron. Ellos no importan. Este fin de semana, tú eres la única mujer que veo. La forma en que lo dijo hizo que su pulso se acelerara. Esto es actuación, se recordó a sí misma. Él es muy, muy bueno interpretando el papel. Pero entonces, ¿por qué se sentía tan real? Después de la cena, los invitados se mezclaron en el jardín bajo guirnaldas de luces. Xochitl había preparado una presentación de fotos de la infancia que se proyectaba en una pantalla grande, y Jimena se sintió genuinamente encantada por las imágenes de un pequeño Santiago con cara seria, de pie protectoramente junto a su hermana pequeña. «Eras adorable», dijo ella, dándole un suave codazo. «¿Qué pasó?» La vida pasó, pero había calidez en su voz mientras observaba a su hermana reír con su prometido. Ella se merece esto, se merece la felicidad, alguien que la vea por quien es, no por la familia de la que viene. Había algo melancólico en su tono, casi envidioso. Jimena se preguntó si Santiago alguna vez había tenido eso, alguien que lo viera más allá de su nombre, su poder, sus peligrosas conexiones. Señor, ahí está. Un joven de ascendencia coreana con un traje caro se acercó, su expresión urgente. Tenemos una situación. El envío de... Se interrumpió bruscamente al notar a Jimena. Toda la actitud de Santiago cambió. La calidez se desvaneció, reemplazada por una autoridad fría. Ahora no, Tadeo. Pero señor, no puede esperar. Dije que ahora no. La orden en la voz de Santiago hizo que el joven retrocediera físicamente. Esto lo discutiremos más tarde. Tadeo miró nerviosamente a Jimena antes de asentir y desaparecer entre la multitud. En el momento en que se fue, la expresión de Santiago se suavizó de nuevo, pero la calidez no regresó del todo a sus ojos. «Necesito hacer una llamada», dijo en voz baja. «¿Estarás bien aquí unos minutos?» «Claro, yo...» Jimena hizo un vago gesto hacia los otros invitados. Él le levantó la mano a los labios, presionando un beso en sus nudillos que le cortó la respiración. «No te alejes demasiado, y si alguien te incomoda, ven a buscarme de inmediato». Luego se fue, desapareciendo hacia la casa con su teléfono ya en el oído. Jimena se quedó sola en el jardín, aún sintiendo el fantasma de sus labios en su piel, tratando de recordar que nada de esto era real. «Así que», dijo una voz masculina detrás de ella, suave y fría, «eres la última adquisición de Santiago». Jimena se giró para encontrarse con un hombre alto de ascendencia coreana, de unos 40 años, observándola, una copa de champán en la mano y crueldad en su sonrisa. Todo en él encendió las alarmas. «Soy su novia», dijo ella con calma. «¿Así es como lo llama ahora?» El hombre se acercó y Jimena retrocedió instintivamente. «Soy Jorge Pérez, socio de negocios de la familia. Dime, ¿cuánto te está pagando?» Su sangre se heló. «Disculpe». «Oh, no te hagas la inocente. Santiago no tiene relaciones. Tiene transacciones. Entonces, ¿cuál es tu precio? ¿100,000? ¿200,000? ¿O esperas aprovechar esto para algo más permanente?» Sus ojos recorrieron su cuerpo de una manera que le erizó la piel. «Eres hermosa»,
Le daré el crédito, pero un poco obvia para su gusto habitual. El racismo en el comentario estaba apenas velado. Las manos de Jimena se cerraron en puños. Había lidiado con hombres así toda su vida. Hombres que veían a las mujeres de piel morena como invisibles o hipersexuales, que no podían concebirlas simplemente como humanas. Creo que deberías irte, dijo fríamente. ¿O qué? ¿Se lo dirás a Santiago? Jorge se rió. Cariño, hemos sido amigos desde la infancia. Me elegirá a mí antes que a una acompañante pagada cualquier día. ¿Elegirte para qué? La voz de Santiago cortó el jardín como una cuchilla. Apareció junto a Jimena tan rápido que casi saltó, todo su cuerpo irradiando furia controlada. La expresión engreída de Jorge vaciló. Santiago, yo solo estaba... Me iba. La voz de Santiago era de hielo. Antes de que se me olvide, estamos en la boda de mi hermana y haces algo de lo que ambos nos arrepentiremos. La amenaza flotó en el aire como humo. El rostro de Jorge se puso pálido. Murmuró algo en coreano y se retiró rápidamente, casi tropezando con su prisa. En el momento en que se fue, Santiago se volvió hacia Jimena, su expresión feroz. ¿Te tocó? No, solo... Su voz tembló ligeramente. Él insinuó que me estabas pagando por estar aquí. La mandíbula de Santiago se apretó tan fuerte que ella oyó rechinar sus dientes. Ese bastardo. Debería haber... Se detuvo, respirando hondo. Lo siento. Jorge siempre ha sido un... Pero eso fue inaceptable. Está bien. Estoy acostumbrada a... No. Sus manos se levantaron para ahuecarle el rostro, el tacto suave a pesar de la furia que aún latía en sus ojos. No digas que estás acostumbrada a que te falten al respeto. Te mereces algo mejor que eso. Estaban demasiado cerca. Sus pulgares trazaban sus pómulos, su mirada fija en la suya con una intensidad que hizo que el resto del jardín se desvaneciera. Se suponía que esto era falso, una actuación. Pero no había nada falso en la forma en que su corazón martillaba contra sus costillas, en la forma en que el calor se acumulaba en su estómago, en la forma en que cada nervio de su cuerpo parecía sintonizado con su presencia. Santiago, susurró, sin saber qué estaba pidiendo. Sus ojos se posaron en sus labios. Por un latido, pensó que podría besarla. Besarla de verdad, no la actuación casta que habían discutido. El aire entre ellos crepitaba con una tensión tan densa que apenas podía respirar. Luego, su teléfono vibró. El momento se rompió. Santiago se echó hacia atrás, su máscara profesional deslizándose a su lugar mientras revisaba el mensaje. Lo que leyó hizo que su expresión se oscureciera aún más. Tenemos que irnos, dijo bruscamente. ¿Ahora? ¿Qué? ¿Por qué? Ha habido una complicación. Asunto de negocios. Necesitamos regresar a la ciudad esta noche. Él ya la estaba guiando hacia la casa, su mano firme en su espalda. Busca tus cosas. 5 minutos. El viaje de regreso a la Ciudad de México fue tenso y silencioso. Santiago pasó todo el trayecto pegado al teléfono, hablando rápido en coreano con un tono que hacía que hasta el chofer pareciera nervioso. Jimena se sentó en el asiento trasero, su mente girando con preguntas que no se atrevía a hacer. Cuando se detuvieron frente a un edificio de gran altura en La Condesa, no en su apartamento de Tepito, Santiago finalmente la miró. «Te quedas aquí esta noche», dijo. «No es seguro para ti ir a casa ahora mismo». «¿Qué, Santiago? No puedes simplemente... Por favor». Las palabras la detuvieron en seco. Santiago no le parecía a alguien que dijera por favor a menudo. «Te lo explicaré todo, pero ahora mismo necesito saber que estás en un lugar seguro. Solo por esta noche». Contra todo instinto de supervivencia, Jimena asintió. El penthouse era impresionante. Ventanales del suelo al techo y mobiliario moderno. Santiago la condujo a una habitación de invitados, luego se detuvo en el umbral. «Nunca debí haberte involucrado en esto», dijo en voz baja. «Pensé que sería simple, un fin de semana, nada más, pero las cosas se complican y mereces saber la verdad». «¿Qué verdad?» «Que no solo soy del sindicato criminal, Jimena. Soy el heredero y alguien intentó matarme esta noche».
A Jimena le flaquearon las rodillas. ¿Qué? La palabra salió apenas como un susurro. ¿Alguien intentó? ¿Por eso Tadeo interrumpió la cena? Hubo un intento contra mi vida hoy temprano. Un coche bomba que debía explotar cuando encendiera el motor esta mañana. Solo que te recogí a ti primero. Así que el momento fue incorrecto. El rostro de Santiago estaba tallado en piedra. Si hubiera estado solo, siguiendo mi horario habitual, estaría muerto. La habitación se ladeó. Jimena se agarró al marco de la puerta para apoyarse. «Oh, Dios mío, estás a salvo», dijo rápidamente, acercándose. «Nunca fuiste el objetivo, pero no puedo arriesgarme a que alguien te use para llegar a mí. No hasta que haya resuelto esto». «¿Resuelto esto? Santiago, alguien intentó volarte por los aires. ¿No deberías llamar a la policía?». Se interrumpió al ver su expresión. «Cierto, porque eres del sindicato. La policía no es precisamente una opción. Tengo gente encargándose de ello. Pero necesitas quedarte aquí esta noche, donde sé que estás protegida. Mañana terminaremos la boda según lo planeado. Luego, este arreglo termina. Obtienes tu dinero, te vas y nunca más tienes que pensar en mí o en mi mundo». Lo dijo como si fuera así de simple, como si ella pudiera simplemente olvidar este fin de semana, olvidarlo a él, olvidar la forma en que la había mirado en el jardín, como si fuera la única persona en el mundo que importaba. «¿Quién está tratando de matarte?», preguntó. «Todavía no lo sé. Podría ser una organización rival. Podría ser alguien dentro de mi propia familia. En este negocio, los enemigos vienen de todas direcciones». Su voz era amarga. «Por eso no tengo relaciones, Jimena. Todos los que están cerca de mí se convierten en un objetivo». La confesión flotó entre ellos. Jimena comprendió de repente por qué un hombre tan poderoso como Santiago contrataría a una extraña para un fin de semana. No solo para apaciguar a su familia, sino porque la conexión genuina significaba una vulnerabilidad genuina. «¿Esa es realmente la única razón por la que me contrataste?». La pregunta se le escapó antes de que pudiera detenerla. «¿Porque estaba a salvo? ¿Una extraña que no podía ser usada en tu contra?». Los ojos de Santiago se encontraron con los suyos, y en ellos vio algo crudo y herido. «Al principio, sí, pero luego te vi manejar el interrogatorio de mi madre sin inmutarte. Te vi llamar a mi padre, señor, mientras lo mirabas directamente a los ojos como si tuvieras todo el derecho a estar allí. Te vi defenderte del racismo de Jorge con tanta gracia que quise golpearlo en la cara». Se acercó, bajando la voz. «Se suponía que eras un accesorio, una solución conveniente. En cambio, eres lo más real que he encontrado en años». La respiración de Jimena se entrecortó. Esto no podía estar sucediendo. Él era su empleador. Esto era una transacción. Ella no podía estar desarrollando sentimientos por un jefe del sindicato criminal que conocía desde hacía apenas 36 horas. Excepto que sí lo estaba. «Santiago, no...». Él levantó una mano. «No digas nada. Nos queda un día de este arreglo. Terminemos lo que empezamos. Mañana serás libre. Libre de mí. Libre de este mundo peligroso. Eso es lo que te mereces». Se giró para irse, pero la mano de Jimena se extendió y le agarró la muñeca. El contacto le envió electricidad por el brazo. «¿Y si no quiero ser libre de ti?». Las palabras flotaron en el aire entre ellos, cargadas y aterradoras. Santiago miró fijamente su mano en su muñeca. Luego, lentamente, muy lentamente, sus dedos se envolvieron alrededor de los suyos. «No sabes lo que dices», dijo con voz ronca. «No sabes lo que realmente significa estar conmigo. Entonces dímelo, sin más evasiones, sin más medias verdades. Dime quién eres realmente». Por un momento, ella pensó que se alejaría, que se retiraría a esa fría armadura. Luego sus hombros se encogieron ligeramente y la llevó a la sala de estar del apartamento, sentándose en el sofá de cuero y haciéndole un gesto para que se uniera a él. «Mi familia dirige uno de los sindicatos criminales de ascendencia coreana más grandes de la costa este», comenzó, con voz plana. «La importación y exportación es real.
Movemos bienes legítimos, pero también controlamos los servicios de protección de juegos de azar y las adquisiciones estratégicas de negocios. Mi padre construyó este imperio de la nada cuando inmigró hace 40 años. Ahora tenemos lazos con organizaciones en Corea, conexiones con la Yakuza, acuerdos con las familias italianas. Se pasó una mano por el cabello, despeinándoselo. Fui preparado para esto desde la infancia, entrenado para liderar, para tomar decisiones difíciles, para nunca mostrar debilidad. Cuando tenía 16 años, mi padre me llevó a mi primera cobranza, el dueño de un negocio que había pedido dinero prestado y no podía pagar. Quería que aprendiera cómo mantenemos el respeto. Jimena se mantuvo en silencio, sintiendo que él necesitaba desahogarse. Vi a mi padre romperle la mano a ese hombre, continuó Santiago, con la voz vacía de emoción, metódicamente, con calma. Luego me entregó el martillo y me dijo que le rompiera la otra para demostrar que era lo suficientemente fuerte como para liderar. ¿Lo hiciste?, susurró Jimena. No, me negué. Delante de todos sus hombres, me negué. Mi padre me golpeó hasta dejarme inconsciente esa noche. La risa de Santiago fue hueca, pero tampoco volvió a cuestionar mi autoridad. Resultó que hay formas más efectivas de mantener el control que la violencia. Aprendí a usar el miedo, la influencia, la inteligencia. Soy mejor en esto de lo que él fue, y eso lo mata. Por eso te advirtió sobre debilitarte, se dio cuenta Jimena. Él cree que las emociones te hacen vulnerable. Lo hacen. En este mundo, preocuparse por alguien les da a tus enemigos un arma. Finalmente la miró, y la angustia en sus dos ojos le hizo doler el pecho. Por eso, cuando te vi de pie en esa sala VIP, supe que eras perfecta, hermosa, inteligente, fuerte, pero, en última instancia, temporal. Alguien a quien podría desear sin tenerla realmente. Excepto que ya no es temporal, dijo Jimena suavemente. ¿Verdad? No. La admisión pareció arrancársele. Se suponía que sería fácil dejarte. En cambio, cada momento contigo hace que sea más difícil recordar por qué tengo que hacerlo. Sin pensarlo, Jimena extendió la mano y le acarició el rostro, obligándolo a mirarla a los ojos. Entonces no te vayas. Jimena, alguien intentó matarme hoy. Mañana podría ser un francotirador. Pasado mañana, veneno. Todos los que me importan se convierten en un objetivo. Mi madre vive con guardaespaldas. Mi hermana tuvo que firmar un acuerdo prenupcial que incluye protocolos de seguridad. ¿Es eso lo que quieres? ¿Pasar tu vida mirando por encima del hombro? Ya paso mi vida mirando por encima del hombro, replicó ella. Soy una mujer de piel morena en este país, trabajando en 3 trabajos para sobrevivir. ¿Crees que no me enfrento al peligro? ¿No me enfrento a amenazas? ¿No tengo que estar constantemente consciente de mi entorno, mis palabras, mi mera existencia porque el mundo ha decidido que las personas que se parecen a mí son prescindibles? Los ojos de Santiago se abrieron ligeramente. Ella continuó. Tu padre me amenazó esta noche porque cree que no soy lo suficientemente buena para ti. Jorge hizo comentarios racistas porque asume que solo estoy aquí por dinero. Tu madre me interrogó como si fuera una sospechosa de un crimen. ¿Y sabes qué? He lidiado con eso toda mi vida. Así que no me digas que tu mundo es demasiado peligroso para mí. Sobreviví para llegar hasta aquí. Puedo sobrevivir a cualquier cosa. Durante un largo momento, Santiago simplemente la miró fijamente. Luego, sin previo aviso, la atrajo hacia él y la besó. No fue como el beso casto que habían discutido para el show. Este fue hambriento, desesperado, real. Sus manos se enredaron en su cabello, sus brazos se envolvieron alrededor de su cuello, y por un momento perfecto, nada existió excepto ellos dos, y esta conexión imposible e irracional que se había formado en apenas 2 días. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, Santiago apoyó su frente contra la suya. Esto es una locura, murmuró. Completamente, asintió ella. Todavía te estoy pagando. Todavía me quedo con el dinero. Él se rió, y el sonido fue genuino, sin reservas. Dios, eres increíble. Se quedaron así, abrazados en el sofá,
mientras Santiago hacía llamadas telefónicas en coreano en voz baja y Jimena cabeceaba contra su pecho. En algún momento, él la llevó al dormitorio de invitados, pero en lugar de irse, se acostó a su lado, completamente vestido, sus brazos protectores alrededor de ella. Mañana terminamos la boda, dijo en la oscuridad. Luego averiguamos qué demonios estamos haciendo. De acuerdo, susurró Jimena. ¿Y Jimena? Sí, gracias por ser lo suficientemente valiente como para querer esto, para quererme a mí. Ella se giró en sus brazos y lo besó de nuevo, más suave esta vez. Gracias por darme una razón para ser valiente. Se quedaron dormidos así, enredados, mientras fuera de las ventanas del penthouse, la Ciudad de México brillaba con 1000 posibilidades peligrosas. Ninguno de los dos sabía que el mañana pondría a prueba su nueva conexión de maneras que no podían imaginar. La boda fue hermosa. Xochitl lucía radiante con su traje tradicional coreano antes de cambiarse a un moderno vestido blanco para la ceremonia. El lugar, una histórica mansión en Valle de Bravo, estaba decorado con miles de flores blancas. Los invitados llenaban cada asiento, una mezcla de elegantes familias mexicanas de ascendencia coreana y socios de negocios claramente conectados. Jimena se sentó en la tercera fila junto a la señora Garza, quien había insistido en el lugar. Ahora eres prácticamente de la familia. Había dicho con una sonrisa cómplice que hizo a Jimena preguntarse cuánto sospechaba realmente la mujer. Santiago estaba en el altar como acompañante de su hermana, devastadoramente guapo en un traje negro a medida. Sus ojos se encontraron a través de la habitación y el calor en su mirada hizo que su pulso se acelerara. La noche anterior lo había cambiado todo. No habían discutido detalles, no habían hecho promesas, pero el cambio entre ellos era innegable. Se habían despertado abrazados, y Santiago la había besado lenta y profundamente antes de separarse a regañadientes para prepararse para el día. Su equipo de seguridad había revisado el lugar 2 veces, y hombres armados con trajes caros estaban discretamente apostados por toda la propiedad. La ceremonia fue encantadora, una mezcla de costumbres tradicionales coreanas y votos modernos. Xochitl lloró. Su prometido la miró como si ella fuera la luna. Incluso la expresión severa del señor Garza se suavizó mientras llevaba a su hija al altar. Jimena se sintió inesperadamente conmovida. Esta familia, el compromiso, el amor se sentían genuinos de una manera que no había esperado de una dinastía criminal. Estos no eran solo criminales. Eran personas con relaciones, tradiciones, momentos de conexión auténtica. Durante la recepción, Santiago la reclamó inmediatamente para el primer baile. Su mano se posó posesivamente en su cintura mientras se balanceaban al ritmo de la música, su cuerpo presionado contra el suyo de una manera que definitivamente no era apropiada para un evento familiar. «Te ves deslumbrante», murmuró contra su oído, su aliento cálido en su piel. El vestido azul medianoche de la boutique le quedaba perfecto, y ella había llevado su cabello natural, rizos sueltos y salvajes. «Tú también te ves bastante bien», dijo ella, pasándole la mano por el hombro, «aunque te prefería con la camisa desabrochada». Sus ojos se oscurecieron. Más tarde, después de la boda, hablaremos de ese comentario y de lo que significa exactamente. La promesa en su voz hizo que el calor se le acumulara en el estómago. A su alrededor otras parejas bailaban, pero Jimena solo veía a Santiago, la intensidad de su mirada, la forma posesiva en que la sostenía, la ligera sonrisa que jugaba en sus labios. «Tu familia está mirando», señaló ella. «Que miren». Él la hizo girar ligeramente, acercándola aún más. «Que todos vean exactamente de quién eres». «¿De quién soy?», levantó una ceja. «Bastante presuntuoso, ¿no?». Sus labios rozaron su sien. «Dime que me equivoco. Dime que la noche anterior no significó nada. Dime que puedes irte al final de este fin de semana y nunca más pensar en mí». Ella no podía. Dios la ayudara. No podía. «Eres imposible», susurró. «Te encanta». Tenía razón. Contra toda lógica,
contra todo instinto de supervivencia. Ella se estaba enamorando de este hombre peligroso, complicado e imposible. El momento se rompió cuando Tadeo apareció al lado de Santiago, su expresión urgente. Señor, tenemos un problema ahora. Todo el cuerpo de Santiago se tensó. ¿Qué problema? No aquí. Los ojos de Tadeo se posaron en Jimena y se apartaron. En privado, la mandíbula de Santiago se apretó. Busca a Joaquín, dile que se quede con Jimena. No la pierdas de vista. El miedo la invadió. Santiago. Está bien, dijo él, pero su expresión decía lo contrario. Solo una precaución. Quédate con Joaquín. Volveré en 10 minutos. Él le besó la frente, rápido, tranquilizador, y desapareció con Tadeo. Un momento después, un hombre alto de ascendencia coreana de unos 30 años se acercó. Su auricular y sus ojos alerta lo marcaban como seguridad. Señorita Jimena, soy Joaquín. Me quedaré cerca hasta que el señor Garza regrese. ¿Pasa algo? Solo protocolo, señorita. Excepto que no era solo protocolo. Jimena pudo ver a otros miembros del personal de seguridad movilizándose alrededor del perímetro. Podía sentir el sutil cambio de energía mientras varios de los hombres del señor Garza tomaban posiciones defensivas. Algo andaba muy mal. La respuesta llegó 30 minutos después, cuando Santiago entró de nuevo en el salón de recepciones, con una expresión asesina. Fue directamente a su padre, y los dos hombres tuvieron una acalorada conversación en coreano que provocó miradas de alarma de los invitados cercanos. Luego, Santiago estuvo al lado de Jimena, tomándola del brazo con una urgencia apenas controlada. «Nos vamos». «¿Qué? ¿Por qué?» «Sin preguntas. Por favor, solo confía en mí». Su tono no admitía discusión. Jimena lo dejó guiarla a través de la multitud. Joaquín y varios otros hombres de seguridad formaban un círculo protector a su alrededor. Estaban casi en la salida cuando una conmoción estalló desde la entrada principal. Voces alzadas, gritos en coreano. Luego, un disparo. El salón de recepciones estalló en caos. Los invitados gritaron y se lanzaron a cubrirse. La seguridad desenfundó sus armas. Santiago empujó a Jimena detrás de él, su cuerpo un escudo entre ella y la amenaza. Y en ese momento, Jimena vio exactamente quién era él realmente. Un hombre que había sido entrenado para la violencia desde la infancia, que se movía con precisión letal, que mataría sin dudar para proteger lo que era suyo. «Llévala a la habitación segura», gritó Santiago a Joaquín. «Ahora». «Señor, usted debería...» «Dije que ahora». Joaquín agarró el brazo de Jimena y la arrastró hacia una salida lateral. Ella se resistió, tratando de ver lo que estaba sucediendo, tratando de ver a Santiago. 3 hombres habían entrado al salón, armados, peligrosos. Claramente no eran invitados a la boda. Santiago y el equipo de seguridad de su padre formaron una barrera entre ellos y los invitados que huían. Luego vio a uno de los hombres armados levantar su arma, apuntando directamente a la espalda de Santiago. «No», gritó Jimena. Todo sucedió a la vez. Ella se liberó de Joaquín y corrió hacia Santiago. Uno de los hombres armados la vio y cambió su objetivo. Santiago se giró, la vio corriendo y su rostro se puso blanco de terror. El arma se disparó. Santiago se movió con una velocidad imposible, cruzando la distancia entre ellos y derribándola al suelo, mientras las balas atravesaban el espacio donde ella había estado de pie. Cayeron con fuerza al suelo de mármol, el cuerpo de Santiago cubriendo el suyo por completo, sus brazos envueltos alrededor de su cabeza protectoramente. Más disparos, gritos, los sonidos de una pelea. Luego, el silencio. Todo el cuerpo de Santiago temblaba contra el suyo. Cuando finalmente se apartó lo suficiente para mirarla, sus ojos estaban salvajes de miedo y furia. «¿Estás herida?», exigió, sus manos recorriéndola frenéticamente, buscando lesiones. «¿Te dispararon, Jimena? Respóndeme». «Estoy bien», jadeó ella. «Estoy bien. ¿Y tú?». Él la besó con fuerza, desesperado, posesivo. Cuando se echó hacia atrás, su expresión era cruda. «Nunca vuelvas a hacer eso», dijo con voz ronca. «Nunca te arriesgues por mí. ¿Entiendes?».
Nunca. Iban a dispararte. No me importa. Su grito resonó por el ahora silencioso salón. ¿Crees que me importa un comino lo que me pase si tú estás muerta? ¿Crees que algo de esto importa sin ti? La confesión flotó entre ellos, devastadora en su honestidad. A su alrededor, la seguridad estaba inmovilizando a los hombres armados. Los invitados estaban siendo escoltados a un lugar seguro. Xochitl lloraba en los brazos de su nuevo esposo, pero todo lo que Jimena podía ver era el rostro de Santiago, el amor y el terror luchando en su expresión. «Me salvaste la vida», susurró. «Tú salvaste la mía primero». Él la ayudó a ponerse de pie. Sus manos nunca abandonaron su cuerpo. «Ya van 2 veces. Estás haciendo que sea muy difícil alejarme. Entonces no lo hagas. Jimena, te amo». Las palabras salieron firmes, seguras. «Sé que es una locura. Sé que solo nos conocemos hace 2 días, pero te amo, Santiago, y no voy a ninguna parte». Por un momento, él solo la miró fijamente. Luego, la atrajo a sus brazos y la abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. «Yo también te amo», dijo contra su cabello. «Dios nos ayude a ambos, pero yo también te amo». A su alrededor, su familia lidiaba con las consecuencias del ataque. Más tarde, Jimena se enteraría de que los hombres armados eran de una organización rival que intentaba aprovechar la reunión familiar. Más tarde, descubriría que la rápida reacción de Santiago había evitado cualquier baja. Más tarde, habría preguntas y explicaciones y discusiones complicadas sobre lo que vendría después. Pero en ese momento, de pie en medio de una escena del crimen, en un lugar de bodas arruinado, Jimena se sintió más segura de lo que nunca se había sentido en su vida, porque ella era suya y él era de ella, y todo lo demás eran solo detalles que resolverían juntos. Pasaron los años, cada estación marcando nuevos capítulos en su imposible historia de amor. El penthouse se había convertido en su hogar, decorado con piezas de ambos mundos. Arte africano junto a cerámica coreana, libros de cocina de comida casera junto a recetas de kimchi. Los libros de Jimena llenaban las estanterías, evidencia del título que finalmente había completado con el apoyo y el aliento de Santiago. Su primera novela reposaba en la mesa de centro, un bestseller que contaba la historia de una mesera que se enamoraba de un hombre peligroso y se encontraba a sí misma. «Mamá, papá, apúrense o llegaremos tarde». La voz de su hija resonó desde el pasillo, impaciente y mandona de una manera que hacía reír a ambos padres. Jazmín, de 5 años, llamada así en honor a la hermana de Santiago, ya estaba vestida con su traje de niña de las flores, sus rizos oscuros, tan parecidos a los de Jimena, rebotando mientras saltaba de un pie al otro. «Tenemos mucho tiempo, mi amor», le devolvió Jimena, abrochándose los pendientes. El espejo reflejaba a una mujer transformada, no en sus rasgos, sino en su porte. Ahora se movía con confianza, cómoda en el espacio entre su pasado y su presente. Santiago apareció en el umbral, devastadoramente guapo con su esmoquín, sus ojos suavizándose al posarse en ella. Incluso después de todo este tiempo, la forma en que él la miraba le cortaba la respiración. «Estás deslumbrante», murmuró, acercándose para rodearle la cintura por detrás, «aunque te prefería con el vestido esmeralda de nuestra primera noche». Eso fue hace toda una vida. La mejor inversión que he hecho. Él le besó la 100,000 pesos mexicanos para siempre. No es maltrato. Jimena se rió y se giró en sus brazos. La vida que habían construido juntos era complicada, a veces peligrosa, siempre intensa. Santiago había hecho una transición gradual de los negocios familiares hacia empresas más legítimas, usando su inteligencia y estrategia para construir un imperio que no requería violencia. Todavía tenía enemigos. Todavía tenían seguridad, pero también tenían amor, una sociedad, una familia. ¿Lista?, preguntó. Siempre. Recogieron a Jazmín y se dirigieron a la boda. Otra celebración familiar, esta vez para Tadeo, el hombre de confianza de Santiago que se había convertido como un hermano. Al entrar al lugar, Jimena pensó en esa primera boda, los disparos, el momento en que todo cambió. «¿En qué piensas?», preguntó Santiago.
su mano cálida en la parte baja de su espalda, en ese gesto posesivo que ella había llegado a amar, en que al principio te tenía terror, admitió. Terror a tu mundo, a tu poder, a todo lo que representabas. Y ahora no puedo imaginarme en ningún otro lugar. Se puso de puntillas para besarlo suavemente. Una vez dijiste que yo era lo más real que habías encontrado en años. Tú eres lo más real que me ha pasado. Santiago la atrajo más cerca, su frente apoyada contra la suya, en su momento privado en medio de la multitud. Me salvaste, Jimena, de todas las maneras en que una persona puede ser salvada. Nos salvamos el uno al otro. Jazmín tiró de la chaqueta de Santiago. Papá, ¿ya es hora de que tire las flores? Él la alzó, acomodándola en su cadera con facilidad de práctica. Casi, pequeña. ¿Estás lista? Siempre estoy lista. Ella extendió los brazos dramáticamente. Soy la mejor niña de las flores de la historia. Jimena observó a su hija y a su esposo con una plenitud en el pecho que a veces todavía le quitaba el aliento. Esta vida, desordenada, complicada, peligrosa, hermosa, era suya, construida sobre la base de un arreglo de fin de semana que se convirtió en algo que ninguno de los dos esperaba. Mientras la ceremonia comenzaba y Jazmín marchaba por el pasillo con exagerada importancia, esparciendo pétalos como una pequeña emperatriz, Jimena sintió la mano de Santiago encontrar la suya, sus dedos entrelazados con los de ella, firmes y fuertes, una promesa renovada con cada toque. Habían comenzado con una transacción, un simple intercambio de dinero por tiempo, de pretensión por pago. Pero en algún lugar de esos 2 días, entre interrogatorios familiares y puentes culturales, entre peligro y devoción, habían encontrado algo infinitamente más valioso. Se habían encontrado el uno al otro, y al encontrarse, habían descubierto que a veces las mejores historias de amor comienzan con las circunstancias más imposibles, porque esas son las que valen la pena luchar, las que valen la pena arriesgarlo todo, las que valen la pena construir para siempre. La boda terminó, las celebraciones continuaron. Pasaron los años con sus propios desafíos y alegrías, pero a través de todo, una verdad permaneció constante. Ella era suya, él era de ella, y eso valía más que cualquier cantidad de dinero que se pudiera comprar.